es lo que sienten ustedes cuando escuchan un dúo cantar? Hay dúos y dúos, pero sin lugar a dudas, el conformado por Juan Gabriel y Rocío Dúrcal a mí me transmite magia. Este dúo es uno de los más pedidos en el canal. Se trata nada más y nada menos de una joya maravillosa que me han mandado a ustedes los suscriptores de la canción Fue un placer conocerte, y les puedo asegurar que van a traspasar la pantalla. Es muchísimo más que un simple dúo. ¡Vamos allá! Antes de empezar, no te olvides de suscribirte al canal clicando sobre el botón rojo que lo tienes por aquí. Con todo nuestro respeto para toda la República Mexicana, una canción maravillosa que interpretas, divino. Muchas gracias de verdad por haberlo hecho. Gracias a ti por componerlas. Antes de empezar, ya se puede ver la conexión entre ellos. Una conexión muy bonita, muy maravillosa. Se nota que hay amor entre ellos, hay cariño entre ellos. Están los dos tan jóvenes y tan guapos. Es que me encanta verlos juntos. Mirar ese Juan Gabriel tan jovencito. Y qué decir de Rocío Dúrcal, que era una belleza absoluta. Dulce, pero a la vez de dulce, era un mujerón, ¿no? A pesar de la dulzura de su voz, realmente era una mujer muy imponente, ¿no? Y lo mismo me pasa con Juan Gabriel, ¿eh? Me encanta Juan Gabriel. En esta edad está guapísimo. Mira los micros. Fue un placer conocerte. Uy. Y tener felices, aunque esos meses fueron el principio y el fin. Aquí es cuando se nota muy bien esas voces ensambladas. La I. Fijaros los vibratos. La frecuencia del vibrato van a la par. Es como se respetan los dos artistas, se amoldan el uno al otro para sonar bien, para sonar en un dúo perfecto, ¿no? Ninguno tiene que sobrepasar más o sobresalir más del otro si la canción no lo requiere. Es un dúo, están cantando a dos voces todo el tiempo, entonces tienen que ir a la par. Tiene que haber un balance, ¿no?, entre las dos voces, y creo que lo logran muy, muy, muy bien, especialmente cuando dicen el principio y el fin, ¿vale? Cuando van esas dos voces, esas dos líneas melódicas, creo que lo logran muy, muy bonito, muy bonito. De un amor tan bonito, aunque no me quisiste, pero yo sí te quise, y hoy me tengo que ir. Me gusta, ella sostiene, y hoy me tengo que ir. La línea melódica de Juan Gabriel. Me encanta porque se miran a los ojos. Es muy importante y además es muy fuerte poder mantenerle la mirada a la otra persona que está cantando tan cerca de ti, ¿no? Tienen que tener mucha complicidad y mucha confianza para llegar a hacerlo de esta manera, ¿no? Se ve, se nota ese cariño, ese respeto, esa confianza entre los dos. Eso, chicos, es la base de un dúo, traspasa la pantalla. Están trabajando juntos de verdad, ¿no? Muy bien. Mira. Me conformé con nada y hoy te quedas sin mí. Qué lindos. Y a pesar de que nunca me dijiste te quiero, hoy que tengo que irme, me demuestras tu amor. Es recién ahora cuando Juan Gabriel sube un poquito el volumen de la voz, simplemente para esa línea melódica, solo en ese momento. Todo el resto es como una especie de conversación de frases, de palabras, frases muy cortitas. Solamente el final es lo que alargan, ¿no? La nota sostenida, pero más que nada es como si fuera una especie de speech level lo que van haciendo durante toda la canción. Pero ojo, que no es fácil de hacer porque tienen que coordinarse para empezar y acabar al mismo momento, ¿no? Para que suene cuadrado como tiene que ser, ¿no? Tengo que irme porque ya
sé por qué motivo. Cosas del corazón. Fijaros que hasta la N, o sea, hasta la N, es que de verdad es perfección. Hasta la N, cosas del corazón. Y los dos se quedan con la N sostenida hasta el final y la cortan en el momento. O sea, está cuadrado al milímetro, chicos. O sea, nivel de perfección al milímetro. Estoy segura que obviamente Juan Gabriel está detrás de esta perfección, ¿no? De que quiero que suene así, de que quiero que quede así, que la cantes así, que la cantes asá. Ya lo vimos en acción justamente con Rocío Dúrcal diciéndole cómo él quiere las cosas. Así que para que suene así, para que salga de esta manera, tiene que haber un trabajo detrás tremendo, 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 conociendo el nivel de perfeccionamiento, el nivel de profesionalidad que tenía aquí el señor Juan Gabriel, ¿no? Es que... Fue un placer conocerte y tenerte unos meses, aunque esos meses fueron el principio y el fin. ¿Ves cómo suena? ¿Ves cómo suena tan bonito? Me gusta todo de ellos. Se los ve natural. Lo siento, a ver, lo que siento es que no es una cosa, no sé, a veces cuando veo ciertos dúos, ¿no? Me parece como que fuera una cosa muy ensayada, muy practicada y además muy forzada. En este caso veo que fluye, se ve esa amistad, ¿no? Creo que también por eso es tan exitoso y lo piden tanto los dúos que hacía con Rocío Dúrcal, porque creo que traspasa la pantalla, como les decía antes, y se ve esa naturalidad que es necesario. Nos gusta ver las cosas naturales, ¿no? Lo sentimos más cerca, lo sentimos más como es uno, ¿no? Cuando es algo natural y normal. Me gusta mucho verlos juntos. Creo que Juan Gabriel encontró en Rocío Dúrcal la horma de su zapato, ¿no? Le quedaba perfecto, ensamblaba muy bien las voces, los timbres de las voces se compactaban y quedaban muy bonitos juntos y también obviamente la magia que se crea en torno a estas dos figuras. De un amor tan bonito, aunque no me quisiste, pero yo sí te quise y hoy me tengo que ir. Si me hubieras querido cuando yo te pedía. Fijaros, madre mía del amor hermoso, fijaros este efecto de la guitarra atrás, estos, qué barbaridad, estos tonos que se escuchaban hace muchísimo tiempo, se vuelve a utilizar ahora. Son cosas que vuelven, ¿no? A pesar de que hace mucho tiempo hay ciertos efectos vocales y ciertas cosas de las guitarras que vuelven hoy en día, se rescatan hoy en día. Fijaros, por ejemplo, sin ir más lejos, el cantautor Bruno Mars utiliza hoy en día muchas cosas que se hicieron en el 70, pero muchísimas. De hecho, le ha dado una nueva vida a todo aquello, ¿no? Y eso me gusta mucho que esas cosas vuelvan, porque son las cosas buenas que tenía la música de entonces, ¿no? Que me amaras un poco, que me hicieras feliz. Yo me hubiera quedado para siempre contigo, pero no fue posible y hoy me tengo que ir. Yo me hubiera quedado para siempre contigo, pero no fue posible. Me hace recordar tanto a Shaila, a la hija. Tiene las mismas facciones, es realmente impresionante. Me encanta verla en esta imagen. Me parece tan parecida, inclusive a la otra hija, La otra hija que salió más al padre, ¿no? Pero sí le veo mucho parecido aquí. Era guapísima Rocío Dúrcal. Y a nivel vocal, se dan cuenta, Rocío Dúrcal tenía una voz muy aguda, llegaba a tonalidades realmente agudas. Yo creo que era soprano Rocío Dúrcal. Y
y no se le va a esforzarse para nada. Está cantando dentro de su tesitura, dentro de su rango vocal. Y cuando uno canta dentro del rango vocal, lo único que hace es disfrutar lo que está cantando, porque no tiene que sufrir en ningún momento, ni preocuparse por si viene una nota aguda que no va a llegar, que uy, qué nervios. No se está preocupando de nada, se está preocupando por disfrutar del momento y porque salga la actuación lo mejor posible. Pero más que nada, disfrutar. Y hoy me tengo que ir. Mira qué bonito. Madre mía, me faltó un beso. Qué bonita pareja, madre de Dios, qué bonita pareja hacían, ¿no? Madre mía del amor hermoso, qué bonitos son los dos. Son los dos muy dulces, son los dos muy suaves. Me encantan los dos juntos. La verdad es que tenían razón. Es un dúo precioso, chicos. Me han mandado esta joya que los vi tan jóvenes que dije, esto no lo puedo dejar pasar yo, esto es una barbaridad. Es súper emocionante verlos juntos. Me encantan mucho los dos. Ya saben que son dos de las grandes estrellas de este canal. Nunca van a faltar porque son dos de las artistas más importantes, tanto de México como de España. Y tienen todo mi respeto y todo mi recuerdo. Así que chicos, espero que les haya gustado. Ya saben que vuestros likes, comentarios, suscripciones y colaboraciones con el canal me ayudan mucho a seguir adelante, así que les voy a mandar un beso enorme desde Barcelona y como siempre les digo, muy buen trabajo para todos. ¡Mua!